Bueno, entonces, Sí. Bueno, yo puedo iniciar contando algunas experiencias de las constelaciones que ya hemos hecho en este recorrido de prácticamente un año que estamos juntas constelando. Pero sí se ha visto muy marcado el cómo a veces muchas de las consteladoras mujeres están buscando a papá en sus esposos. Y es como que buscan esta paternidad, ¿no? No sé si ustedes lo han sentido o si se acuerdan de alguna constelación específica donde era papá, era como es que buscar esta paternidad ahí, este cuidado, esta protección, y la pareja pasa a ser como un papá en vez de acompañar este proceso de vínculo de compañero, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tal vez se acuerdan de alguna específica. Bueno, la mía memoria. propia, la mía propia, Mía propia, iba a decir Ah, sí, sí. sí, las nuestras. sí. Bueno, yo diré que, claro, yo tuve una relación bastante larga de muchos años y un poco he reconocido que, bueno, no un poco, he reconocido que la parte como final de la relación, porque obviamente esta relación se rompió, hubo de mi parte este desorden que creó un desequilibrio mayor del que ya se venía acarreando en los problemas de la relación, que es como asumir ese rol de pareja, de mamá sobre la pareja. ¿Y cómo se hace esto? Es una esposa perfecta, una mujer ideal, ¿no? Es la que todo da o hace por el esposo, pero ahí hay que tener límites, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Eh, Empecé a dar dinero más, empecé a hacer es decir, a cuidarle más de lo que debería como esposa, a proveer más, con tal de alguna manera obtener una respuesta que era como que no me moleste mucho, ¿no? Que no me controle tanto, ¿no? Entonces, cuídate, que tómate la pastilla que le daba, y bueno, miren que ahora me llega más información y no es solo la última parte, es desde un inicio, ¿no? Yo era de estas esposas que ponía la ropa para que se vista, todo ahí listo para que él simplemente lo haga y la comida y todo lo que tiene que comer. Y si es que hay medicación por poco, te doy en la boquita. Entonces eso hace una mamá, ¿sí? No hace la esposa. Entonces nosotros hablamos mucho el equilibrio entre dar y recibir. Entonces en la pareja es das, recibo y doy y recibes. Ese es el equilibrio. Para que no haya estos distanciamientos y estos cambios de roles donde nos volvemos como mamás. Decía, hay una línea muy chiquita, muy sutil, que puede ser muy inconsciente, que no nos damos cuenta y hacemos este paso a ser mamá y no a mantenernos en el rol de esposa. Entonces, eso sería como ejemplo que yo les daría. No sé, Liz, ¿cuál tienes tú? Bueno, también el tema a nivel un poco personal, ¿no? Que hemos estado como disfrutando desde ayer con la Kate un poco en los lives, ¿no? Y riéndonos un poco. Claro que sí, o sea, yo lo que pude experimentar a nivel personal es el tratar de rescatar a mi padre a través de otra persona, ¿no? De arreglarle, devolverle mi proyecto también. Sí siendo mamá, también siendo la víctima, sí siendo, o sea, muchas cosas dentro de la relación y volviéndome un diagnóstico clínico incluso en algún momento de dependencia emocional. Pero claro, todo esto con el fin, obviamente, de lograr como rescatar todas estas cosas. Muchas gracias. Quiero agradecerles por las rositas que nos están mandando. Muchas gracias a estas personas lindas. Les mandamos un abrazo. Si tienen preguntitas, aquí está abierto el espacio. Justo en el último taller que tuvimos, todavía no tenemos el siguiente, que es el domingo, hubo un tema, ¿no? De trabajar a pareja y pudimos ver mucho cómo se movió en realidad esta parte infantil de uno como pareja, como la pareja que va a hacer la constelación, a trabajar desde esa herida, pongámoslo entre comillas, que de alguna forma se proyecta en el reclamo o en la exigencia a la pareja, ¿sí?
Eso fue muy interesante ver, muchas gracias por ese corazoncito, un abrazo gigante. Y pues desde ahí entendemos, comprendemos que en realidad la pareja viene a ser una compañía, alguien con quien uno camina, no a quien tiene que arreglar y no de quien tiene que recibir esos arreglos, ¿no? Que justo la Cata decía una frase súper interesante. Yo le daba haciendo todo, o sea, yo le controlaba a él para que él no me controle a mí. Entonces, esto es muy, muy interesante de ver, ¿no? Porque nuestras heridas también están ahí y se relacionan directamente con quienes elegimos como parejas. Y nuestras heridas sí vienen, nos guste o no nos guste, siempre de nuestros orígenes, nuestro papá, nuestra mamá. Y hoy, como el día martes también esta ha sido la semana de los papás, le dedicamos esto a papá, ¿no? Y dedicamos esto a esta figura que nos regaló esa semilla de alguna forma para que mamá nos hornee y nos saque ya listo el pastel para que nosotros vivamos. Entonces, a nivel personal, esto, dentro de las experiencias que usted me preguntaba, Rosita, se me viene mucho a la mente lo de del último taller. Lo que pasó ahí, constelamos 2 personas en diferentes circunstancias sobre la pareja y pudimos ver cómo claramente se proyecta una parte muy en el uno, ¿no? Una parte muy caprichosa, infantil, que quería que las cosas sean como ella quería y nada más, y en el otro lado una herida muy, muy marcada que se mostraba desde el lado de, también desde la agresión un poco verbal, la agresión con actitudes, una parte bastante, pongo estas palabras sin ningún juicio de por medio, un poco violento también, a contraatacar, entre comillas. Entonces, muchas veces... Sí, pero perdón, Luis, ahí que menciona esas constelaciones, hay una parte de que no se puede mirar a papá el dolor de papá. O sea, se le ve al papá, a la figura, porque generalmente los papás no muestran sus dolores. Entonces, si ha tenido una pérdida, si ha tenido, lo demuestran de otra forma, por ejemplo, con el alcoholismo, con el enojo, con el irse de la casa, porque realmente la otra parte, la persona, no le ve como la pareja, o sea, no ve el dolor de la pareja. Y yo creo que eso es lo indispensable porque muchas constelaciones que también han pasado, los hijos no ven el dolor de ese padre. Y ha habido también que estos padres no han tenido mucho que dar, porque su crianza o su vida ha sido muy dolorosa. Y claro, yo tengo un refrán, ¿quién da lo que no han sembrado, no? Entonces, no puede dar amor, no puede dar protección, no puede. Entonces, cuando se habla de papá, y dice, no, papá, él y su vida, él su trabajo, él siempre estuvo por allá, pero cuando miramos en la constelación, se puede mirar realmente a este papá completamente dolido o un papá completamente helado. Me acuerdo siempre de las representaciones de ¿qué sientes? Nada. O sea, no puedo decir qué siento porque estoy congelado en mi dolor, congelado en mi expresión. No puedo mostrar más. Entonces, estas lealtades que también van en la familia es otro punto que me suena, que papás son muy rígidos, no expresan, no expresan, no expresan, no expresan. Y así podemos ver estas lealtades inconscientes con su masculino, ¿no? De padres muy estrictos, muy rígidos, padres que no pueden expresar. Y que la constelación permite hacer una reconciliación, permite también mirar a ese padre que no puede dar más de lo que a él también le dieron. Y ha sido muy amorosa esa parte de poder entender, dejar de juzgar y poder entender esa parte del padre, ¿no? Perdón, Liz, yo creo que interrumpí un poquito. Así es, Rosita, y justamente usted está dando la contestación a esta pregunta que nos hacen y dice, un hombre que nunca convivió con su padre y hoy es muy difícil, es muy débil emocional con sus hijos, ¿cómo ayudarlo? Bueno, nosotros siempre no buscamos no hacer juicio porque podemos desde la mente creer que es un débil emocional, ¿no? Y la invitación, estimada Vero, es a que si es que es posible y la persona accede a mirar qué está en el fondo a través de la técnica de la constelación familiar, de esto que usted menciona,
de que hay alguna situación con los hijos, ¿no? Nosotros podemos mirar externamente, pero realmente la información y qué, como dice Rosita, qué es lo que esta persona vivió que le hace ahora, entre comillas, un débil emocional con sus hijos, le está llevando a esto, ¿no? Entonces ahí es cuando la técnica es tan, como dice Rosita, amorosa, es tan práctica, es tan clara, que nos muestra qué le pasa a esta persona que tiene ahora esta situación. Pero siempre es importante que la persona quiera mirarse, porque a lo mejor para la persona está bien ser así. Y la pareja en este caso, que a lo mejor es la que está viendo esto y decir, a ver, ¿cómo te pone, por qué no les educas, no? Por qué me imagino un poco así capaz del ejemplo, ¿no? ¿Por qué no les educas y les controlas, etcétera, ¿no? Porque no das cariño, porque no proteges. Porque no proteges o proteges demasiado. Entonces aquí hay una situación que como padres los dos pueden mirar qué está sucediendo, porque tanto la una parte que le mira como un débil emocional y la otra parte tal vez es más fuerte, requiere mirarse también. Pero de alguna manera los sistemas familiares y la vida como tal busca el equilibrio en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, al buscar el equilibrio, a veces la una parte da eso y la otra lo otro, y hay un poquito de equilibrio, vuelvo a repetir, porque si no los hijos, imagínense cómo fuera, si el un lado fuera extremadamente débil, por decirlo así, y el otro extremadamente fuerte, tampoco funcionaría así. Pero sí se puede mejorar, eso es lo que decimos nosotras siempre, ¿no? Si ya estamos siendo conscientes de que algo no está funcionando y algo no está acorde a lo que debería ser, entonces ahí es una gran oportunidad para poderse mirar. Y las constelaciones familiares son justamente una técnica que nos permite eso. No sé si tú quieres agregar algo, Milis. O sea, también con todo el respeto y el cariño, siempre hay que observarse desde uno mismo por qué trato de arreglar lo que yo no rompí, ¿no? ¿Por qué trato de controlar y de jalar las actitudes y las conductas de este padre hacia lo que yo creo que es correcto? Yo a los padres de familia que llegan a mi consulta y en las constelaciones familiares también, a las mamás que juzgan mucho a los papás y cómo paternan estos padres desde lo que tienen, desde lo que pueden, desde lo que han vivido. Siempre les digo, caramba, déjenles paternar, déjenles hacer lo que saben hacer. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que tienen las semillas que pueden plantar. Yo puedo querer cambiar el mundo a fuerza. Yo puedo querer hacer toda la fuerza humana para que las cosas sean a mi manera, a mi gusto, pero también cuando yo estoy desde el juicio tratando de controlar algo que a mí no me corresponde. Él tendrá sus heridas en torno a lo que él ha vivido con o sin su padre presente, y él sabrá cómo tiene que procesárselo. Uno como mamá tiene que dar lo que puede como madre y dejar al padre que paterne. En conversaciones internas podrán sugerirse cosas, podrán decirse, oye, ve, quizás puedes mejorar esto, pero uno puede ayudar solo a las personas que permitan ser ayudadas. Y en este caso, si él no te está pidiendo ayuda, pero no puedes hacer absolutamente nada más que tú seguir con tu maternidad y permitirte estar tranquila en esa realidad y entender que eso es lo que él puede dar a sus hijos, no puede dar más. Y desde ese lado entender que eso es el soltar y el reconciliar que nosotros como que promovemos desde las constelaciones familiares. El reconciliar el hecho de que esto es proceso de tus hijos y ellos tendrán que hacer las paces con cómo fue papá en su vida. No te corresponde a ti te corresponde hacer las paces con cómo fue tu papá y tu mamá en tu vida, no lo contrario. Entonces, desde ese lado, pues ese es mi aporte un poco con respecto a lo que dice Vero. También muchas gracias a Grace, que nos saluda. Yo quería hablar de estas lealtades, ya que se mencionan, de estas lealtades de los hijos con las mamás cuando hay un divorcio, por ejemplo. Los hijos tienen algunos problemas con sus papás porque se hacen como al lado de la mamá.
Entonces, yo lo hago por ti, mamá. Yo no me llevo con mi papá porque vos tampoco te llevas. Yo lo hago por ti. En algún momento de esto hay que recibir a papá. Para estar bien en la vida hay que recibir al papá tal cual como ha sido. En algún momento le preguntaba a mi mamá, digo, mami, ¿tú me has dado a mi papá? ¿Tú me das a mi papá? Claro, dice, si es tu papá, cógele nomás a tu papá. Digo, ya, mami, buenísimo, me das a mi... Sí, dice, pero esto de lo bueno te doy. Lo malo no. Esto no te doy. Entonces era, mami, entonces no me estás entregando a mi papá. Y lo mismo pasa en los divorcios. Uno no, ay no, es que con él, no quisiera que salga igualito a él, ha de ser mentirosita como él, no, ya. Entonces comenzamos a hacer estas lealtades con el hijo. Así como de una u otra manera los hijos tienden a no llevarse tan bien por halagar a su madre. Hay que mirar eso, porque no es sano. No es sano. Hay que tener mucho cuidado lo que nosotros también transmitimos a nuestros hijos de sus padres, porque tienen que honrarlos, tal cual como han sido, así como dice, con esta maternidad frágil, con sus ausencias, con tanta cosa que puede haber, ¿no? Pero el hijo tiene que honrar a su padre porque él llevará su camino. Él sabrá cómo mirar a su padre y aceptar, pero nosotros no nos opongamos a que este hijo reciba a su padre. Esa es mi invitación y es lo que también se mira en la constelación. Así es. Y bueno, No sé, Kate, aquí hay una pregunta que no respondimos de la Liz, que dice si pueden también tocar la constelación en el tema sobre el consumo y la relación con los hijos. Entiendo que es justamente sobre una relación herida o rota con el papá, cómo va relacionado esto con la elección del consumo de los hijos o un patrón si puede haber por ahí, pues. Bueno, desde lo que yo puedo ver, tiene que ver mucho, ¿no? Justamente con estos temas son consecuencias, son como semillitas que se sembraron, quizás desde una ausencia, desde un rechazo, desde una dureza, desde una desconexión de papá con los hijos, dado que ellos son de alguna forma los que nos dan esa dirección, esa fuerza para sostenernos, papá nos da esa seguridad interna y si es que obviamente no existe esto, por parte directamente del padre, pues siempre va a haber ese tambaleo y esa elección de alguna forma de anestesiar como ese dolor o de huir de esa realidad o de llenar ese vacío que no hubo. Perdón, Rosita, ¿qué me dijo? No le escuché, Rosita. No decía de esa realidad. De esa realidad, exacto. O como para... decía que es como llenar ese vacío, esa realidad. Exacto. Sí, pues cuando hay este tipo de relaciones un poco rotas entre padres e hijos, siempre se da como que esta tendencia a ser un poco más impulsivos, esta tendencia a poner a dificultad para poner límites, una búsqueda de sensaciones intensas como para sentir esa fuerza y esa vida de alguna forma, ¿no? Entonces puede tener que ver con todo esto, según lo que nos pregunta la Rosita, no sé qué, la Liz, perdón. Si es que ustedes también tienen, compañeras, algo que decir, pues bienvenidos. Si no, continuamos con lo que usted nos iba a contar, mi querida Kate. bueno, en realidad aquí quiero también mencionar algo cuando se trata de los hijos y cuando son menores de edad, los padres pueden constelar y mirar por ellos la situación que están teniendo. Entonces eso también lo hacemos desde las constelaciones familiares. Si es que hay este asunto de adicciones o consumo, pues los papás pueden mirar esto a ver desde dónde está viniendo la situación para poder guiar mejor, porque eso es lo que la constelación da, esa claridad, para guiar mejor y conducir mejor hacia la recuperación del chico, que es lo que realmente se pretendería, ¿no? ¿Por qué razón? Porque podemos desde la mente decir muchas cosas o como papá y mamá culparnos o qué sé yo, empiezan inclusive los conflictos entre pareja. Tú porque no le cuidas y yo porque le permito, tú porque le dejas que se lleve con fulano de tal, yo porque, etcétera, etcétera, ¿no? O tú porque trabajas mucho y no le ves, yo porque, etcétera. Entonces se vuelve un conflicto familiar. Entonces como papás están teniendo a lo mejor una de estas situaciones,
sería muy contributivo para ustedes mirarlo desde la constelación familiar. ¿Qué está sucediendo en el fondo de este niño? ¿Dónde está, o de este adolescente, dónde está su dolor? ¿Dónde está su herida? ¿Qué le está haciendo falta? ¿No? Porque eso se muestra mucho en las constelaciones familiares. Y entonces, bueno, volviendo al tema que nosotros estamos hablando, y ya ustedes empezaron a mencionar, esto que es muy importante comprender, que siempre lo decimos en las constelaciones familiares: papá da la fuerza. Entonces, hay que tener claro que mamá nos trae a la vida, pero papá nos da también ese empujoncito para la misma vida. Es decir, ¿cuántos de ustedes han sentido miedos, inseguridades, ganas de querer hacer cosas pero no se atreven? Eh, Estos bloqueos que solemos decir: estoy bloqueado, estoy paralizado, no sé por dónde ir. Estas situaciones inclusive de creaciones o de negocios que quieren hacer, pero no les sale, no les surge, no lo ven el camino, ¿no? Y muchas de las veces lo que más predomina en estas situaciones es el miedo a lanzarse, el miedo a hacerlo. Entonces, esto es lo que da papá: esa fuerza, ese impulso, eso de que está bien, tienes la idea, tienes la maravillosa inteligencia, la profesión y todo lo que quieras, pero ya da los pasos y atrévete a hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros enfocamos mucho, ¿no? Mamá es todo esto, inclusive mamá está muy relacionada con la prosperidad y todo esto, pero a ver, quien permite, y justo me contaba hoy una amiga y decía: ay, qué interesante, dice, yo recibo del papá de los hijos de ella ese empujoncito, ¿no? Ella estaba haciendo sacándose la licencia, y entonces estaba súper nerviosa de hacer las clases, y decía, y él me dice: no, es que tú vas a poder, es que hazlo, mañana te vas, cuidado, vas a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces un poco es eso, y es eso. Es esa la energía de papá que vamos recibiendo, ¿no? Y entonces por eso menciono nuevamente, hay muchas líneas sutiles en donde dejamos de cumplir el rol que realmente nos corresponde, ¿no? Porque en este caso que les estoy mencionando de esta amiga, para mí inmediatamente se me vino un poco: él está haciendo el rol de papá, ¿no? ¿Qué hacen los papás? Mijito, tú puedes, a ver, muy bien, a ver, tú, lánzate, a ver, hazlo de esta forma. Son como esa energía potente, fuerte, que requerimos todos los seres humanos, hombres y mujeres, para avanzar en la vida. Entonces, ese es el enfoque, digamos que un poquito principal, que queremos abordar hoy. Y pues, Sí, yo siga, no siga, sé siga, si puedo siga. acotar algo. Ha Pues, pasado mucho que también en las constelaciones, ¿sí se me escucha? sí, Ya, ha pasado mucho que en las constelaciones, cuando se les pregunta a los constelantes dónde está papá o cuál es la relación con tu papá, y siempre dicen: no, yo no tengo papá, yo no tengo papá. Entonces, es como, ¿cómo no tienes? Si no hubiera un papá, no estuvieras aquí. Existió un papá. El 50% de mí soy papá, Víctor, y mamá Gladys, ¿no? Entonces, dicen: no, es que nos abandonó. Él se fue y no, eso es diferente, pero de que hubo papá. Y eso es el no recibir a papá, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo se pregunta: ¿y cómo van sus finanzas? Uy, trabajo, gano, pero se me va la plata. Porque efectivamente el dinero viene de papá, ¿no? Energéticamente es el que da la fuerza para ese dinero, para ese negocio. Entonces, no es que no tenemos papá, es que no estamos recibiendo a nuestro padre. Estamos juzgando: es que me abandonó. No, ese no es ni mi papá, porque él le dijo a mi mamá que aborte, que no quería saber nada. Entonces, desde ahí, él no es nada. A ver, si nos vamos a la fisiología, a la medicina, a todo eso, sin un hombre, sin la semilla, no hubiera existido. Entonces, también hacer esta invitación a aquellos que no sienten que tienen su papá, a abrazar a su papá por medio de las constelaciones, independientemente de cuánto juzgamos, el mirarlos para poderlos tomar. Y aquí viene Porque otra eso parte. acomoda todo, acomoda mi vida, incluso hasta de mis pequeños. Sí. Perdón, Liz. Sí, digo, aquí viene justo esa parte que es súper importante. No solo es en estos casos
en donde papá no estuvo presente o simplemente, o sea, físicamente y que ya se reconcilia y se hace comprender a la persona que sin este padre, em, sin este padre no estarías vivo, no estarías aquí, no estarías existiendo, ¿no? Sino viene también de todas estas personas que han vivido, o sea, juzgando a papá. Se me viene también presente el último taller en donde hubo mucho este juzgamiento a papá por parte de una de nuestras participantes más jovencitas, en donde decían, es que papá es una bestia, es que papá es un loco, es que papá se equivocó tanto, es que papá fue el culpable, el que es que papá me llevó, me trajo, me hizo, me subió, me bajó, o sea, etcétera, 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 ¿no? Y cuando abrimos el campo y pusimos en la constelación a papá, si bien era un papá, perdón que ponga esta palabra, pero es verdad, literalmente muy bruto, o sea, muy de no razonar las cosas, ni empatizar, ni pasar por el filtro de la emotividad, exacto, solo impulsividad pura. Ese papá le dijo a su hija cuando yo le pregunté como guía, usted ama a su hija, puso unos ojos de amor profundo y dijo, es mi sol, o sea, ella es lo mejor que me pasó en la vida. Y esto permitió a la constelante de alguna forma comprender que su papá, a pesar de los miles de errores que ha cometido, papá, en esos errores en los que ejecutó cosas muy bruscas, quizás fue su demostración de amor hacia su hija, fue la forma en la que defendió aquello que él también creó a través de su ser. Entonces, no siempre es la mejor manera, no siempre es una idea ideal, no siempre es de la forma ideal, perdón, sino es de la forma en la que pueden. Y aquí es donde yo quiero acotar un poco y complementar lo que respondíamos a otra pregunta antes, ¿no? Estos hombres hacen lo que pueden con lo que tienen desde su realidad, desde su historia, desde sus heridas. Y aquí complementando un poco lo que dijo la Rosy también. Lamentablemente vivimos en un mundo en el que todavía los hombres no tienen 100% la libertad de expresar todas las emociones que sienten. Solo tienen permiso de expresar la ira y por eso hay tanta violencia de género, poniéndolo en estadísticas, solo matemáticas, no pongo nada aquí personal, ¿no? Por eso es que no saben y van a la emoción primaria, primordial, que es la ira, es la rabia, que es un niño, un bebecito cuando llora por hambre, no les llora, ay, tengo hambre, sino lloran, ¡ah, tengo hambre! O sea, con rabia, caramba, ¿no? Es la emoción primaria, es la emoción con la que nacemos. Y por ende, allá es a donde podemos refugiarnos porque no tenemos más permiso que esto, más aún los varones. Porque los hombrecitos no lloran, porque que eres X, Y y Z, pues no utilizar aquí las palabras que diría normalmente un taller, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? O sea, y desde ahí ellos hacen lo que pueden, ¿sí? O sea, dan lo que tienen. Y lamentablemente a veces eso es poco, pero ese poquito que dan es lo que pueden dar. Y el entender esto desde un lado de un no juicio, sino simplemente desde un lado de esto es lo que es, permite a los hijos recibir al papá desde donde está, desde el lugar en el que está, sin exigirle ya nada más y sin pedirle nada más extra. Esa era mi acotación. Sí, aquí hay una pregunta, hay un comentario y dice, ¿se puede perdonar a papá o qué se puede hacer? Entonces, nosotras aquí quiero aclarar algo, no estamos justificando quizá un poco las falencias que como en el rol de padres pueda tener una persona, para nada, sí hay a veces en realidad mucha irresponsabilidad por poner una palabra o por poder, o para que ustedes lo comprendan, sí, existe inclusive situaciones que podríamos como adultos mirarlas de una forma diferente, sabiendo que el hijo es también un ser que requiere nuestra protección, requiere cuidado, requiere que se provea, requiere atención, etcétera, etcétera. Pero como dijo Yalis, muchas de las veces ellos mismos ni para ellos lo tienen, mucho menos para nosotros. Entonces, nosotros no vamos mucho de esto desde el perdonar, porque si es que nos ponemos en el plan perdonar, sería tú eres una víctima y generalmente a terapia, no generalmente, siempre a terapia asiste el adulto. Entonces hay que hacer que la persona se libere y camine hacia su responsabilidad también y hacer que mire a papá como este ser que ya lo dijo Liz, de
que hizo lo que pudo, no tenía más, ¿no? Entonces ahí se liberan y realmente, Dani, le invito más bien a hacer la constelación como para que pueda ver cuánto puede usted liberar en eso desde este lugar. Porque Rosita siempre lo menciona, a veces nosotros nos contamos ciertas cosas, la mente nos dice, ah, es que esto, el otro, y nos ha pasado mucho. Creo que ya Rosita lo dijo, ¿no? Me abandonó, me dejó, etcétera, etcétera. Pero en el fondo hay un ser humano, ya les digo, sin justificar cosas que a veces son injustificables, ¿no? Entonces, ¿para qué se le invita a Dani a que haga una constelación? Porque para que mire, observe y vea cómo se da este proceso terapéutico de tal manera de que ella pueda llegar a una reconciliación, llamamos nosotros, ¿sí? Una reconciliación. Y no es como Liz también lo repite mucho, es no le voy a ir a decir papito nada, ni invitarle al bautizo del hijo, ni a mi próximo cumpleaños, ni a la Navidad, ni nada. No, se trata más bien desde un lugar donde poco a poco vayamos integrando nuestra vivencia, nuestra historia con papá. Y así se vaya liberando. Y si en un futuro se da, bien. Y si no, pues no, tampoco es eso lo que se busca, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a esto me acordé de dos constelaciones, Ok. de una que la persona vivía como muy deprimida, muy triste, y cuando se vio la tristeza venía de la ausencia de papá. Nos decía, es que no hay contacto con mi papá. Ella hizo la reconciliación energéticamente, no les puedo explicar cómo, qué pasó, pero a las 2 semanas me dijo, mi papá me llamó. A los, creo que eran 23 años, se conoció con su papá. ¿Te acuerdas? Sí, me Y acuerdo. tengo otra constelación también que pudo mirar a su papá y su papá le llamó de Estados Unidos que no había hablado ni sé cuánto tiempo también y le pidió hablar. Entonces, muy bien, no sé cómo explicarles, pero nos llaman y nos dicen, ya le conocí a mi papá. Entonces estoy recibiendo a mi papá. Así es. Claro, hay otros padres que han sido, como dice, muy fuertes, muy duros. Ahí no estamos diciendo, vea, encuentre el vínculo, invite. No, solo honrar y saber que así tenía que ser la historia para estar yo donde estoy. Esa es la invitación. Mire, De hacer los talleres y ahorita lo de constelaciones familiares Cuenca y tuvimos una profesora muy particular, ¿no? Una directora, así cabe el término, muy particular, que tenía esta forma de ser muy agria y muy dulce al mismo tiempo, ¿no? Y cuando hablábamos del perdón, hay que perdonar a mamá, hay que perdonar a papá, nos remedaba así, ella la que perdona, la que perdona, la que perdona. Y claro, no, dijeron, pero es que claro, no. Tú no eres ni Jesucristo, no eres ni el Papa para venir a estar ¿cómo es? Quitando los pecados a las personas. Entonces aquí no se trata de perdonar a nadie, aquí se trata de que veas las cosas como son, dejes de meterle drama ahí y simplemente entiendas que esta es tu realidad y ya dejes de sufrir por eso. Y claro, esto lo digo con esta fuerza porque eso era lo que ella nos transmitía, ¿no? Y desde ese lado, pues eran sacudones que uno decía, bueno, sí, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Además, ¿quién soy yo para claro, estar y perdonando también a esta frase que siempre decía, un pequeño no puede perdonar a un grande. Eso es un desorden. sí, justo iba a eso, ¿no? Un pequeño. Claro, ¿por qué? Porque a mi padre yo Ajá. no tengo nada que reclamarle, yo no tengo nada que decirle. Yo simplemente tengo que recibir y aquí hablo de access, ¿no? Aquí meto un poquito de access consciousness, nos dicen que recibir es recibir todo. Recibir lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo, lo más o menos, lo tergiversado, lo enredado, todo es recibir. Dejar de ponerle sus juicios, ahí está la clave, para poder recibir en calma, en relajación y en fluidez. Entonces, lo mismo pasa con estos papás que han cometido quizás errores en la vida, quizás han consumido muchas sustancias, quizás no han estado presentes, quizás han pensado más en el dinero que en el estar con sus hijos y en el tiempo de calidad. O sea, y un montón de cosas más, ¿no? Estos padres que así lograron, o sea, como hablamos hace un ratito, ¿no? Estos hijos que terminan consumiendo para poder sobrevivir.
estos padres han hecho esto para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, desde ese lado, entender que no existen perdones. Nosotros no quitamos pecados, no damos la absolución, no damos la penitencia, no hacemos eso, no podemos, simplemente observamos, respiramos y dices, bueno, ya está, ¿no? Esto es mi vida, esto es lo que, el camino de mi alma eligió caminar, se acabó, ya está. Y permitirse ser en torno a esto y ver los aprendizajes que también nos ha dejado estas vivencias. Eso. Así es. Claro, y luego, ¿qué Así sucede es. Así es, cuando bueno. nos permitimos recibir a papá? Y ahí me acuerdo de la constelación anterior también, en donde justamente se ha venido trabajando papá mucho, y era un constelante que su papá nunca se hizo cargo de él, ¿no? Pero, ¿qué pasa en él? Que ahora ya va a ser papá y es como que entra en esa encrucijada de, y bueno, realmente estaba, él decía, estoy bloqueado, no puedo avanzar en la vida, ya no sé qué hacer. Y bueno, pues ahí está, requería un poquito ese empujón, esa fuerza, pero para llegar a eso se tiene que justamente mirar a ese papá y a sentir, es decir, saber que la historia fue así y que eso es lo que hay. A ver, y se acuerdan, el libro este me viene a la mente que leímos de La vida no da vuelta atrás, justamente es, o sea, lo que le decías tú contestando a la pregunta, bueno, ¿hasta cuándo seguimos enfocados en el pasado, en la historia, en lo que viví, en lo que viví? Si bien es cierto, eso es información y nos ayuda como información, pero ya no nos ayuda a permanecer ahí, porque eso significa que sigo herido, dolido y sigo pidiendo, y así comenzamos el live, sigo pidiendo no solo a la pareja, le pido a los hermanos, a la familia, a la sociedad, al profesor, a todos voy pidiendo aquello que estoy viendo que me hizo falta siempre, ¿no? Entonces, esto de mirar a papá lo estamos abordando como un poco puntual, pero en realidad se se puede mirar desde otras relaciones, desde el resto de relaciones, ¿no? Y bueno, hablemos aquí un poquito de las lealtades invisibles, que ya Rosita algo habló, pero ahora hablemos con esto de papá, que sucede también, la fidelidad y la lealtad hacia papá y a esos dolores, ¿no? Ya estamos. Este año lo que Bueno, más se ha movido ha sido la energía de esas lealtades inconscientes. así A es. pesar, bueno, nosotros vamos bautizando todos los talleres con diferentes nombres y tuvimos un taller que se llamó Lealtades Inconscientes y movió unas constelaciones que fueron, Dios mío santo, movimientos telúricos de estos increíbles, o sea, en la escala de Richter, ¿no? O sea, hablando metafóricamente. Pero claro, igual y porque cada energía del nombre del taller mueve diferentes cosas y sincroniza diferentes personas y diferentes temas. Es bastante interesante este fenómeno, ¿no? Lo que pasa allá adentro. Pero en todas las constelaciones, en todos los talleres, hemos podido ver que se ha movido en este año con mucha fuerza estas lealtades inconscientes. Esto de que está como, no es visto por la parte consciente, pero hace de alguna forma que repitamos, como hablábamos hace un ratito con las chicas antes del live, repitamos patrones, continuamos cadenas. Si mi papá era consumidor, yo también soy consumidora. Si mi mamá fue madre soltera, yo también soy madre soltera. Eso por un lado, ¿no? Pero existen otras lealtades inconscientes que un poquito mencionó la Rosy hace un rato, desde mamá, tranquila, yo lo hago por ti. Mamá, tranquila, yo te cuido, yo te cubro, papá no está, no te preocupes, yo te voy a apoyar en todo lo que yo pueda, yo te doy sufriendo, no te preocupes, yo me deprimo por ti, tú tranquila. Y así por el estilo, porque tenemos, de estos hay infinitas lealtades inconscientes, pero que se van viendo, van saliendo y vamos entendiendo que están presentes en nuestra vida. Entonces, es interesante ir como tomando también sin juicio todas estas cosas cada vez que van saliendo. Justamente ayer que hicimos el primer live con la Caterina del tema del papá, a mí se me abrieron unas conciencias y me cayeron unos 20 y ya les dije, chicas, tengo que constelar a papá. Tengo que constelar a papá porque ahí hay lealtades que todavía están ahí, boom, 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 y que gracias a la vida ya se están volviendo más conscientes.
¿sí? Entonces, estas son cosas que uno desde la vulnerabilidad o desde la honestidad, si es que es una palabra menos fuerte para ustedes, pueden ir viendo y como tomándolo, abrazándolo y moviéndolo. Entonces, eso puedo hacer yo como acotación y como para picarles a la gente con el tema de las lealtades inconscientes, ¿no? No sé qué tienen ustedes para decir. Y yo tengo aquí, pues, y voy a leer un poco los ejemplos, y dice, ¿no? Si papá fue ausente, tú puedes ser también un papá ausente o lo contrario, ¿no? Porque también viene como estas lealtades, un poco se pueden mirar desde ese lugar. Es decir, vamos a los extremos, ¿no? Dice, si papá abandonó, tú vives con miedo a que te abandonen o también abandonas. Entonces esas son las lealtades. Eso es, repito lo mismo, ¿no? Desde el lado de igual, pero también desde lo contrario. Dice, si papá no sostuvo, tú te vuelves quien sostiene todo o también dejas de sostener, ¿no? Si papá fue duro, te vuelves dura contigo o dura también como en tu rol de papá. Entonces, les doy un poquito de los ejemplos y no es que estemos mal, a ver, eso sí, también aclarar, no estamos mal, nosotros aquí estamos, es como dando información y muchos ejemplos para que a lo mejor conecten contigo, pues ahí podemos irnos dando cuenta, como todos estos ejemplos, eh, en dónde tú estás incómodo, en qué parte de la relación estás incómodo, con qué relación, con qué otra persona, o contigo mismo, qué está sucediendo, ¿no? Porque podemos ser también muy conscientes de esto. Y Entonces, eso, chicas, pues lo demás me parece súper interesante ir planteándonos otro live para conversar de estos temas más a profundidad, ya sea todavía con el tema de papá, todavía, porque veo que se ha movido mucho, mucho la energía desde el tema de papá. Yo creo que estamos un poco saturados de verle siempre a mamá como es la que tiene que sanarse, ¿no? Y nos olvidamos de papá y de cómo tenemos que sanarle a él de alguna manera, ¿no? También verle, más que como sanarle, verle, ¿no? Aprender a observarle ya sin juicios.